Ahí está. Pues muchas gracias, mi buen amigo Clay González. Qué Excelente gusto, mañana. qué placer estar aquí nuevamente en estos estudios. Sí, claro, al contrario, nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando y sobre todo con este tema que está tan padre, tan controversial. Ahorita habló una persona, bueno, me mandó mi buen amigo Víctor un mensaje que hacía la corrección que generación X era entre 69 y 83. Ok. ¿Es incorrecto? Desde el punto de vista de la teoría generacional de Strauss y Howe, sí. Sí, ¿por qué? Porque ellos han determinado, estudiaron todas las generaciones de la historia desde hace muchísimos años, de siglos incluso, y ellos concluyeron que las generaciones son parte de un ciclo histórico. El ciclo histórico solo arroja 4 generaciones. Se puede llevar entre 102 y 120 años un ciclo histórico. Entonces, en el ciclo histórico que estamos viviendo actualmente nosotros, solo hay 4 generaciones. La generación Baby Boomer, nacida entre 1939 y 1959. La generación X, nacida entre 1960 y 1982. La generación Millennial, nacida entre 1983 y 2005. Y la actual, que no te acordaste en la mañana, la generación contemplativa. Sí, la generación contemplativa, nacida del 2006 a la fecha. Y esto tiene que ver de la relación del individuo con las instituciones. No es a capricho, no es que esto ya cambió. Lo que determina el ciclo generacional o que aparezca otra generación es la relación que tiene el individuo con las instituciones. Perfecto. Clay, específicamente, ¿cuál es la generación que nos quieres compartir ahora? Vamos a hablar sobre la generación X. Los X. Los X. Soy, pues, yo, sí. La generación X que nacimos entre 1960 y 1982. Esta generación, ¿por qué hay un cambio generacional? Porque en 1960 es cuando México cambia su relación con las instituciones. México se abre al mundo, parte el primer vuelo internacional desde el país, se anuncia que México va a ser sede de los Juegos Olímpicos y empieza el cambio de lo rural a lo urbano en nuestro país. Se deja un poquito la vida rural y empieza la etapa industrial, no solo en Monterrey ya existía, pero en general en el país empieza a industrializar. Específicamente en la frontera también empieza una industrialización muy fuerte y empieza también la internacionalización de México con los artistas. Acuérdate que aquí en la frontera, en Juárez, Tijuana, venían muchos artistas a divertirse y eso provocó una internacionalización de nuestro país. Entonces, eso determina la generación X y se acaba en 1982 con la nacionalización de la banca. Cuando JLP nacionaliza la banca, empieza otro tipo de relación del individuo con las instituciones. La generación X, una generación en el péndulo. La generación Baby Boomer es comunitaria, la generación X es individualista. Es decir, nosotros somos bien individualistas, buscamos siempre el beneficio personal, el beneficio económico. Iniciamos con la cultura corporativa. Fuimos la generación más emprendedora de la historia. Nosotros no necesitábamos clases de emprendimiento. Somos una generación que tiene como característica el honor. ¿Por qué? Porque tuvimos infancias muy libres, mi querido Malilla. Eso sí, definitivamente. Crecimos en la calle, nuestros padres tenían que salirse a trabajar y nosotros, muchos de la generación X, todas las tardes las pasábamos solos. Y eso hizo que hiciéramos amistades muy sólidas. ¿No crecimos con tanta tecnología? No, pues simplemente no. O sea, los que tenían Atari... Era muy básico lo que teníamos. Los que tenían Atari, olvídate. O sea, sí. No, es más, los que tenían televisión de control remoto, o sea... No. ¿Y consideras que somos la última generación que estuvo en la calle? Que hicimos calle, que hacíamos patinetas, que jugábamos con herramientas hechizas y todo eso. Sí, todavía, la generación millennial, todavía una parte. Hay que aceptar que entre cada cambio generacional hay un periodo de transición donde un generación X se puede compartir o comportar, mejor dicho, como un baby boomer. Y los últimos de la generación X, nacidos en el 80 y 82, se pueden comportar como millennial. Siempre hay una etapa de transición, ¿no? Oye, Clay, ayer comentamos algo que se me hizo muy interesante acerca de la educación, esta diferencia que vemos entre las nuevas generaciones y cómo fuimos educados nosotros, y poníamos el ejemplo de que si tú cometías alguna diablura y tu mamá te llevaba a la escuela porque le hicieron y hablara de la dirección, ¿no? Tiene que ir el chamaco. Y llegaba la mamá y le decía a la directora o al profesor:
regáñelo y castíguelo, y daban por hecho, no había más. Sí, que tú eras el culpable. Que tú eras el punto. culpable y te tenían que aplicar un castigo. Y ahora van los papás defendiendo al hijo. Es que usted, no es cierto, mi hijo no hizo eso. Sí han cambiado. En mi casa no es así, sí han cambiado las cosas. Mira, algo muy fundamental que tenemos que tener en cuenta, en nuestra generación, la generación X, el bullying era permitido y era formativo. O sea, era parte de la educación, lo estaba en el paquete. Vas a crecer, te iban a decir orejón, prieto, chaparro, pero era parte de la formación que teníamos. ¿No estaba bien? No, no estaba bien. No, o sea, nunca ha estado bien burlarse de las personas, pero así era. Teníamos que convivir con eso. Es más, si tú te los quejabas... papás, ¿qué nos decían? Si te quejabas, te decía tu papá, me vuelves a venir llorando porque te dijeron algo, yo te voy a dar otra por menso. Exactamente. Entonces te tenías que aprender a defender. No hay nada de malo en aprenderse a defender, como tampoco hay nada de malo en pedir respeto, Tampoco. No hay ninguna generación mejor a otra. Definitivamente, cada generación tiene sus particularidades y cosas muy buenas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando que oía rock, empezó el rock en español y ponía ahí una canción en la radio que decía, sufre, mamón. No, ni siquiera salía en la radio. Estaba censurada esa parte. Estaba censurado. Y mi mamá se paraba de los pelos y decía, ¿cómo es posible que estas nuevas generaciones? Y uno, pues adolescente, decía, es que no entienden, ya están grandes. Exacto. Ahora que nos toca estar de este lado y yo me pongo y hago exactamente lo mismo que yo critiqué, ahora yo digo, ¿cómo es posible, hija, que escuches a ese fulano, Bad Bunny y el reggaetón? Pues a final de cuentas son ciclos que se van cumpliendo y es inevitable. Por más que uno quiera hacer buena onda, irse adaptando a las nuevas, a las nuevas costumbres, a las nuevas modas, música, visiones de vida. a final de cuentas hay algo en ti que va a brincar, que no se va a adaptar a las nuevas tendencias o corrientes, ¿no? Y mira, y vaya que nosotros como generación X somos la generación adaptativa, somos la generación que mejor se supo adaptar. Nosotros vivimos la transición de lo analógico a lo digital. Y vivimos la transición de estar solos a estar acompañados. Y vivimos la transición de una educación muy rígida, incluso casi militarizada, a una educación más relajada, más light, en donde a nosotros no nos cuidaron la autoestima como alumnos, O sea, definitivamente no nos la cuidaron. Y nosotros cuando tuvimos hijos sí les cuidamos la autoestima a nuestros hijos. De más. De más. Hay una diferencia muy grande. No hay generación mejor que la otra. Todo está en su lugar. Búsquenme en TikTok, ahí hay un montón de explicaciones de eso, Con muy buenos números, La verdad es que le está yendo muy bien a Clay González en TikTok. ¿Cómo te encontramos en TikTok, amigo? Clay González 8. Clay González 8, ahí está, perfectísimo. Síganlo, denle seguir para que pues todos estos temas los puedan ustedes debatir. Yo me tuve que adaptar, tampoco lo entendía. Sí, ya sé. Pero bueno, pues muchas gracias, mi buen amigo. Esperemos pronto volver a tenerte.